bueno estar de nuevo aquí con todos ustedes. Estamos, pues una vez más, con inmensa alegría de vernos. Nos vemos virtualmente, pero recuerden ustedes que cuando no teníamos pandemia tampoco nos veíamos tan a menudo, más que los que teníamos ciertas ocupaciones. Por eso tenemos que agradecerle a la pandemia el que nos reunamos y nos podamos divertir, en el mejor sentido de la palabra, en estas ocupaciones. Hoy, si Dios nos da licencia, vamos a ver, como ha dicho nuestra presentadora, imágenes de Semana Santa. Creo que es pertinente, y para ver las imágenes y para hablar de estas realidades, nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Señor que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar y gozar de sus cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habíamos visto en días pasados dos momentos muy pertinentes para este acercamiento a la Semana Santa. Habíamos visto la espiritualidad de la Semana Santa, que está expresada de una manera tan rica y tan abundante en las lecturas que se hacen durante los días santos para que alimentemos nuestro espíritu con todo lo que nos va diciendo la palabra de Dios sobre estas realidades. Me parecía muy importante el centrar la espiritualidad de una forma litúrgica, porque puede haber muy diversos modos de espiritualidad, pero creo que si queremos estar en sintonía con la Iglesia, tenemos que leer, escuchar, atender, meditar cuáles son los misterios que estoy celebrando, y el sentido profundo, como lo decíamos, lo dan las Sagradas Escrituras. Recuerden, una vez más, lo repito por lo menos por tercera vez, cuando se va a tener un sacrificio, el sacrificio de la misa, un sacramento, una acción litúrgica, pues la Sacrosanctum Concilium dice, con muy buen criterio, que se tienen que traer a colación momentos de la Sagrada Escritura que nos iluminen. Y por eso, habíamos dicho, la espiritualidad de la Semana Santa está en la Sagrada Escritura, lo mismo que habíamos dicho de la Cuaresma y diremos de la Pascua. Lo repetiremos porque es muy importante estar en sintonía con el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Bien, además de la espiritualidad, hemos visto que la liturgia, la acción de Dios, es Dios haciendo, es Dios entre nosotros. Ojo, es muy distinto rezar un santo Via Crucis a participar en la liturgia de la muerte del Señor. En el Via Crucis, yo soy el que estoy orando hacia el Señor, es un acto piadoso, muy pertinente, pero es un acto piadoso. En cambio, cuando yo participo en la liturgia de la muerte del Señor, estoy participando en la liturgia, obra de Dios en favor del pueblo, leiton urgon, recuerden. Entonces son dos cosas que son complementarias, pero lo importante donde está Dios
la acción sagrada de Dios es la liturgia. Dicho este abrebocas, que no es sino el recuerdo de lo que habíamos dicho, les comparto pues que vamos a ver qué es, cómo se ha vivido y cuál es la imagen que tenemos de estos momentos tan importantes. Decíamos que para saber de la liturgia yo les invitaba a que leyésemos el paseo de la monja Egeria, peregrinación de la monja Egeria, monja gallega, que se fue caminando o en carro alquilaría por los 80.000 kilómetros que tenían las calzadas romanas y se fue desde Galicia hasta Jerusalén y ella nos va contando muchísimas cosas. Es un libro apasionante, escrito en un latín no clásico, por ende relativamente fácil para traducir, pero expresiones no tan precisas como serían en latín clásico. Pero cuando llega a Jerusalén tenemos una belleza de descripciones. Describe qué es lo que se hace el día de Ramos, que se llevan los ramos, que se sube pasito hacia Jerusalén para que la gente no se canse, que el día de Jueves Santo se lavan los pies. Tienen ahí entonces la monja Egeria. ¿Y qué es lo que veían? ¿Cuáles eran las imágenes? No es fácil, les voy a traer unas cuantas porque pues, no es fácil saber cuál era la imaginería, pero tenemos, y he escogido algunas para que veamos cuál era lo que veían aquellos cristianos y cómo ellos pues participaban y tenían delante de sus ojos, porque hay que tener en cuenta que ya la monja Egeria es del siglo V, siglo V, y porque en el 313, Edicto de Milán, etcétera, es importante saber que el siglo V es el gran siglo de la liturgia, como decía nuestro padre, que en el siglo IV comienza a haber libertad y en el siglo V se estructura la liturgia tal y como la conocemos. Entonces es muy importante. Todas las reformas litúrgicas, la última del Concilio Vaticano II, son reformas que tienen siempre enfrente la vida de la Iglesia. A veces hay gente que no entiende y piensan que es que las liturgias, que las cuestiones litúrgicas se inventan. No, simplemente se van poniendo y se van actualizando y van sacando, como dice la Escritura, del arca van sacando el paño nuevo y el paño viejo. Bien, entonces, en este momento, permítanme pues poner unas poquitas imágenes para ver de dónde sería todo este cúmulo de imágenes. Bien, la primera que tenemos, y ya paso a las imágenes que se comparten en este link de Met, y lo primero que tenemos es este panel de la puerta de la Basílica de Santa Sabina. Es un panel curioso, probablemente es la representación más antigua que tenemos de la crucifixión del Señor. Y es curioso y gracioso el hecho de que es la crucifixión sin cruz. Ahí hay como una edificación, lo cual es una cosa ambigua, no sabemos qué, pero es la crucifixión de Jesús con los dos ladrones. Está hecho en madera. Si una vez van por Santa Sabina,
está en la parte del atrio, y entonces a la entrada es la puerta principal, arriba a la izquierda está este panel. Es una puerta hermosa que tiene paneles sobre muchas cosas, siempre están empareados, y este es el panel para mí de los más famosos, y es porque es la representación de Jesús con los dos ladrones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente el que está haciendo esta representación probablemente habría visto alguna crucifixión, porque la crucifixión era un castigo que había sido recursivo dentro del imperio, y entonces, siglo V, está la memoria presente de cómo era una crucifixión. Entonces, ahí tenemos a Jesús que está con un paño de pudicia y, curioso, no se le ve, no tiene corona de espinas, que sea significativo, y los dos ladrones a un lado y el otro, como dice la Sagrada Escritura. Me parece que es, repito, ¿cómo se representa? Esto es lo que tenían como representación aquellos cristianos de Roma del siglo V. Continuamos y les sugiero que entren, a ver, no me quiero detener, cuál era la Basílica de Santa Sabina. Cuando uno va a la basílica hay unas ruinas a la derecha porque era anterior, y allí estaba un palacio, y después fue la casa de una señora Sabina, que después fue canonizada. Entonces, este es el crucificado de Santa Sabina. Pasamos aquí a la segunda imagen, y es una imagen que es originaria de Roma también. Es del siglo V y es una arqueta, el marfil de una arqueta. Y en esta arqueta es muy curioso porque es la muerte de Jesús, y tiene el paño de pudicia, y tiene Judas se está ahorcando, el que está a la derecha sería Longinos, que está atravesándole el costado, y entonces María y Juan. Verán ustedes en el siguiente, lo veremos, que es muy curioso, el que se intenta hacer una armonización dentro de estas imágenes de los sucesos que acontecen en torno a la muerte del Señor. Entonces, insisto, aquí tenemos a Jesús, Christos, Judeum, Rex Judeorum, está Jesucristo, Rey de los Judíos. Entonces es el INRI. INRI, Jesús, Rex Judeorum. Jesús, Rex Judeorum. Judeorum, a la derecha de la cabeza del Señor pone Iud Deorum, y a la izquierda y Rex. Jesucristo, INRI. Jesucristo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces, el modo de vestir de las personas es un modo netamente romano, es del siglo V, y eso, el modo de vestir es absolutamente romano. Llevan la vestimenta talar, la lleva, se supone que es Juan. María y Judas llevan el traje talar hasta los talones. En cambio, Longinos lleva un tocado, y su vestido es hasta la rodilla. Es una vestimenta típica entre el mundo romano del trabajar. Los que se dedican a otros menesteres llevaban el vestido talar. Es importante. Aquí hay una cosa curiosa, porque hay un evangelio y un apócrifo que dice que Judas, cuando se ahorca, se cae y se revienta, porque se cae. Veo la hoja, la rama torcida del árbol, y es pues digno de tener en cuenta Judas.
Hoy, precisamente, en el Evangelio se hablaba de la traición de Judas, y Judas es el que traiciona. Entonces, siguiendo aquí este segundo momento que es tan enriquecedor. Judas ahorcándose en el momento que Jesús muere. Continuamos. A ver, cuidado, que no ha salido. ¿Por qué no ha salido? A ver, por favor, si quiere pasar o no quiere pasar. Aquí estamos. Bien. Este cuadro me parece una cosa muy diciente para qué es lo que pensaba, que es lo que luego, cuando veamos a lo largo de los siglos, lo que vamos a ver, vemos cómo cada uno de las representaciones lo que hace es entender cómo se entendía. También es un evangeliario sirio, el evangeliario de Rábula, alrededor del 580, y se muestra la crucifixión. Como les decía antes, se ve todo de una manera anacrónica, todo en el mismo tiempo. Y entonces está Juan, que es muy curioso, está con el dedo en la boca, es muy curioso, está con María, están los ladrones, está el día y la noche porque oscurece, está Longinos, que le está lacerando el costado, está el otro que le da a beber hiel y vinagre, a la derecha están las tres mujeres y abajo están los que se están repartiendo la túnica. Como le ven, es un sentido anacrónico todo el tiempo y a Jesús hay que tener en cuenta que en estos lugares había, en este siglo VI ya, había un gran florecimiento del monacato, la vestimenta con la que va Jesús, y por eso es un evangeliario y eso indica de dónde podría ser, lleva una vestimenta que es como una túnica sin mangas. Tiene un nombre propio, pero no nos importaría el nombre. Esta túnica sin mangas que utilizan los monjes. Los pies están separados. Es muy curioso, aquí no he entrado porque no había tiempo, porque el tiempo se nos va, pero están los pies separados con dos clavos. Ahí hay unas cosas curiosas. En cambio, cuando veamos la Santa Síndone, está torcido y parece que hubiese tenido un solo clavo o hubiese tenido un madero torcido, como coloca la tradición de oriental, que es la que se recibe en Rusia, y los iconos, la iconografía rusa es esta. Entonces tenemos aquí este evangeliario del siglo VI, evangeliario de Rábula. Entonces me parece importante estas tres representaciones, me parecen muy, muy importantes. Muy buenas tardes para todos. Acabamos de tener una falla de conexión con el padre Antonio, pero ya volvemos a conectarnos con él. Regálenos un segundo, por favor. Padre, ¿ya? Por favor. ¿Ya estoy conectado? Sí, señor, ya nuevamente estaba con nosotros. Ya, La imagen no se ha ido, ¿verdad? no se ha ido, no, señor. Bueno, perfecto, sí. Gracias, cualquier cosita. Bien, entonces tenemos aquí este evangeliario en el que, como les digo, me parece que es importantísimo el hecho de que María lleve la aureola, que Jesús lleva aureola, no la lleva Juan, no las llevan las mujeres. Hay todo un lenguaje en el cual pues sería riquísimo seguir mirándolo, pero ahí quedamos a la atención, como les decía, de estas representaciones que son del siglo V y del siglo VI. O sea, que es de los primeros momentos de la Iglesia
sin persecución, sin persecución. Esto sería muy importante. Continuamos y nos encontramos en este momento con una representación muy, muy importante. Es, con toda probabilidad, si no la más importante de las iglesias de Roma, sí es de las más antiguas. No sé si será la más antigua, pero es de las más importantes. Está en el Foro Romano, donde está la rampa que sube hacia el Palatino, allá en la parte norte, del Palatino, está esta iglesia que ha sido dada al turismo, porque no al culto, al turismo, hace muy poquitos años, porque había estado en reparación durante muchos años, probablemente 30, se le colocó un tejado y entonces está ahí. Y es impresionante, es la iglesia de Santa María la Antigua de Roma. Las pinturas son palimpsestos porque están pintadas sobre pinturas. Cuando entren ustedes, entren por favor en Santa María la Antigua Roma. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Algo importantísimo. Primero, decir cuál es el estilo. El estilo es bizantino, pero teniendo en cuenta que Carlomagno, que tiene toda una importancia grande, porque estamos en el siglo VIII, teniendo siempre, recordando que Carlomagno se corona en el 800, o sea, en el final del VIII. Pero esto era lo importante. Aquí tenemos, como siempre, los santos que tiene Nuestra Señora, tiene la corona, lleva la corona, la aureola. Aquí hay otra aureola que con toda probabilidad será Jesús. Y aquí tenemos lo que queremos ver, y este es una ornamentación riquísima, teniendo en cuenta cómo eran las ornamentaciones en el mundo romano. Ya el arte no tiene la fluidez que tiene. Aquí está María está María en el trono con el niño, y están los santos. Habría que, seguro que derecha e izquierda, pues podrían ser Pedro y Pablo, es muy recursivo. Pero de todo esto, que insisto, es como la ornamentación de los flecos que hay debajo. Hay en España hay una iglesia que es de este tiempo, que se llama Santullano, San Julián de Campos, en Oviedo. Tiene una iconografía y podría ser un poquito posterior a esta, San Julián de Campos, Santullano, San Julián de Campos, y tiene ornamentación, únicamente que aquella es una ornamentación netamente carolingia, un poquito posterior a esta probablemente, y la ornamentación es palaciega, pero aquí, siendo religiosa, el entorno decorativo es un entorno netamente carolingio, como ven, las cortinas que hay abajo, las cuadrillas arriba. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa el crucificado. Es tan parecido al Evangeliario de Rábula, que el Evangeliario de Rábula, repito, es del sexto y este es del octavo. Aquí hay unas pequeñas diferencias en cuanto que a San Juan ya le ponen aureola, Joannis pone arriba a la derecha de San Juan, y Santísima María, y Longinos es el que está a la izquierda, que le está lacerando el costado, y a la derecha, pues como habíamos visto, está el que le da a beber vinagre. Es una visión anacrónica, pero muy importante, y tiene el mismo detalle
que hemos visto en el Evangeliario de Rábula. Tiene la túnica sin mangas de los monjes. Esto tiene toda una tradición. Recuerden que lo vimos ya hace por lo menos 2 años, cuando habíamos visto la espiritualidad monacal, cómo era tan importante el monasterio para estos momentos. Disculpen, voy a poner para atrás, porque es que a ver, aquí está, hay unas cosas que son dignas de tener en cuenta, como la cruz está acuñada, lo veremos, es una cruz real, y luego tiene arriba, pero se ha quitado el letrero de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y entonces, pues tenemos esta cruz, para que Juan y María tiene como un podio, y entonces donde está crucificado, señores, el Señor es la calavera, el Gólgota. Cuando tengan a bien ir a Jerusalén, acuérdense que a la derecha de la puerta principal, que tiene 2 puertas, pero una está sellada, a la derecha está la capilla del Calvario, que es una cosita pequeña, pero como aquello sufrió una modificación absolutamente grave en tiempos de Adriano, sería del emperador que puso en Aela Claudia, puso en Jerusalén pagana, pues puso el Calvario, y entonces, bien, entonces, este es pues la crucifixión del siglo VIII. Hay que tener en cuenta que ya si nos metemos en esto, pues teníamos que mirar ya cómo está en el mundo oriental. Recuerden que en el siglo V cae el imperio romano de Occidente, pero el imperio romano de Oriente permanece, y hay una influencia gravísima, fortísima. Uno de los elementos más importantes pues era la San Vital de Rávena, todo lo que está en Rávena, en Aquisgrán, la capilla carolingia, y todo eso están muy influenciados. Los artistas que hicieron aquello probablemente eran bizantinos, y estos pues serían más romanos. Continuamos. Este florecimiento y todo esto que hemos visto es muy importante, porque esto es lo que se da en la Iglesia antes del iconoclasmo. Va a haber un momento trágico dentro de la representación de las imágenes, lo cual va a suscitar unas peleas internas en la Iglesia inmensas. Es el iconoclasmo, el ir en contra de los iconos. Es una herejía que se da entre el siglo VIII y el siglo IX, que dice que, según el primer mandamiento, para los que toman las cosas tan literalmente, no se podía hacer ninguna representación. Parece que eso es por influencia del mundo musulmán. El mundo musulmán es netamente iconoclasta, no hay representaciones, las hay muy pequeñas, pues si usted quiere representaciones figurativas, pues tendrá que ir a la Alhambra de Granada y ver en la Alhambra el techo de los reyes, que son una cosa absolutamente figurativa, pero muy rara dentro de las representaciones musulmanas. El patio de los leones tiene unos leones que también son raros. No hay. Y entonces, probablemente, por influencia musulmana,
en Constantinopla, disculpen, acuérdense que Bizancio se llamaba antes de llamarse Constantinopla y después de llamarse Constantinopla se llamará Estambul. Pues entonces en Constantinopla, en una puerta de entrada cerca del palacio, que es lo que sería ahora el Topkapi, pues había una imagen del Salvador, como un pantocrátor podía ser, había una imagen en la entrada y unas personas que estaban influenciadas por la corte subieron y destrozaron aquella imagen y desde ahí se destrozó toda la imaginería de todo el Oriente. Todo el Oriente sufrió el iconoclasmo, un iconoclasmo que acabó sobre todo con las imágenes de bulto, lo que se dañan las estatuas. Todas las estatuas las acabaron y por eso se quedó Oriente tan solo con la representación de pinturas. Y en esas representaciones de pinturas es muy gracioso. Miren ustedes las procesiones laicas del mundo comunista y llevan muy pocas, es muy curioso, algún Lenin de bulto, pero siempre llevan fotografías de Marx, Lenin y Stalin. Son fotografías, iconos. El ruso no está acostumbrado a dar culto a las imágenes de bulto, sino a los iconos, a las representaciones, que eso quiere decir icono. Y aquí tenemos esta mezquita que conserva, recuerden que las mezquitas, especialmente Santa Sofía de Constantinopla, fueron repintadas y debajo conservaban mosaicos. Ahí se ve en el fondo del ábside, en la parte arriba, se ve que tiene está el arte musivario, o sea que son solamente teselas doradas y negras para hacer representación. Los mosaicos del arte bizantino que se conservan tan bellísimos con el enredo que ha tenido ahora al resacralizar, entre comillas, Santa Sofía de Constantinopla. Pero aquí apareció esta cruz que es iconoclasta. Entonces aquí quedamos con este. ¿Por qué pongo esta representación? Para decir que, ojo, el iconoclasmo va a acabar en Oriente, repito, en Oriente, en Occidente no, quiere decir en Constantinopla, su ámbito de influencia, no en Roma, y su ámbito de influencia. Bien. Una vez que esos primeros momentos, quiero hacer un inciso en decir cuáles eran qué signos tenían, qué era qué veneración se tenía en la semana, durante la Semana Santa, cuál era el culto de los cristianos. Me parece más que oportuno el ver unos cuantos elementos. Hay más y yo he elegido algunos. Digo, por ejemplo, es muy curioso que veremos el cáliz y se dicen más. También se dicen algunas otras cosas de la túnica, pero he elegido uno. No tiene ninguna dogmatización, sino simplemente es recoger estos elementos. Al final de ver estos elementos, daré mi opinión sobre las reliquias. Bien, esto es pues la corona de espinas. La corona de espinas que habría traído San Luis de Francia para tenerlas como veneración en la ciudad que decimos ahora Luz, en París. Y mandó construir, esto entonces es un relicario. Este relicario está puesto encima de otro relicario que es como una copa, pero no quiero entrar, me parece suficiente. Es la corona de espinas que tiene una grandísima veneración. Hay otras muchas cosas,
ejemplo, podemos pensar cuál es está en Roma la columna de la flagelación. No entro, traigo unas elegidas sin más. No hay ningún ánimo ni en favor ni en contra, simplemente pues me ha parecido. Esta la he traído especialmente porque cuando el día pasado ardió la techumbre de Nuestra Señora de París, entonces dijeron, y se ha sacado, no se ha quemado la reliquia de la corona de espinas. Esta es la reliquia de la corona de espinas que está metida en un elemento de vidrio que es redondo para recoger el sentido y ver qué es la corona de espinas. Esta corona de espinas está en esta capilla. Me parece importante, esta es la Santa Capilla que mandó hacer San Luis de Francia, era una persona devotísima, y mandó hacer esta joya del arte gótico del siglo XIII. Como dicen los entendidos, las columnas hacen que no haga falta la pared, y entonces las paredes son sustituidas por vitrales, y esos vitrales son esta maravilla. Fueron restaurados porque, como siempre, la Revolución Francesa hizo de todo, pero es una restauración muy bien hecha, hermosísima, y el techo pintado es el cielo, y en esta hornacina que tenemos aquí, se exponía la corona de espinas. Esto es la Santa Capilla de París, Sainte-Chapelle, está muy cerca de Notre Dame, hay unas oficinas de algunos ministerios y tiene, si usted se pone en la puerta de Sainte-Chapelle, a su derecha estará la alcaldía de París, que es un edificio del siglo XVI, XV-XVI, que es donde estuvo enterrada la pobre de María Antonieta antes de que le cortaran la cabeza. Pero esta es la maravilla que San Luis de Francia hizo para tener la maravilla de la corona de espinas. Continuamos con este Lignum Crucis. Este Lignum Crucis, que es el Lignum Crucis quiere decir la madera, la leña, madera de la cruz, es el más grande que se conserva. Está en Santo Toribio de Liébana. Hay un Lignum Crucis también muy importante en Roma. Este es más grande. Está pues en una cruz, pero lo importante es la madera. Esta es la madera de la cruz. La parte de abajo es para donde está, debajo ese angelito, es para venerar, y esta es la cruz de Santo Toribio de Liébana. Van a ver ustedes que nos vamos a encontrar algunas cosas que están en torno al Camino de Santiago. Toda esta zona del norte de España, de Palencia para arriba, tiene una influencia inmensa del camino jacobeo. Hablaré después de una reflexión sobre las reliquias, pero este monumento hermoso, el Lignum Crucis, está en este hermosísimo santuario que pues tiene el actual, esto por las puertas, pero esto es del siglo XII, y es un santuario en la construcción moderna muy antigua, porque habría otra construcción. Santo Toribio, se habla de las reliquias del siglo VIII, el Lignum Crucis. La cruz donde está guardada, la cruz de plata, no es del siglo VIII, es muy posterior. Aquí en este santuario
vemos dos puertas románicas, dos puertas que tienen a la derecha y debajo de las campanas, hay dos, esta es la entrada al convento que tiene al otro sentido, pero estas dos puertas románicas son puertas, la de la izquierda para entrar y la de la derecha es la puerta del jubileo. Cuando es jubileo lebaniego, se entra por ahí a recibir el perdón de nuestras faltas mediante pues, los dones que se conceden a esos momentos. Volvimos a tener problemas con el padre, pero ya estamos Ya. conectar con él. Yo como lo tengo aquí, ya me veo que me voy. Ah, ok, vale, listo, señor. Gracias, bonita, muchas gracias. Sigamos. Entonces, yo le dije, si hay alguna cosita, si yo me demorase algo, me llama usted por el teléfono. Gracias. Bien, entonces decimos aquí el Santo Toribio de Liébana, el Lignum Crucis, el monasterio donde está guardado el Lignum Crucis. Otro elemento importante que, o sea, decíamos, restos de la corona de espinas, pues se encuentran en otros lugares. Es más famoso por San Luis de Francia, la de París, por eso la traje. Lignum Crucis, hay otros, es muy importante, también uno que hay en Roma, pero creo que es el de Santo Toribio de Liébana, por el año lebaniego y por las indulgencias que se reciben en esos momentos, en esos años santos, pues creo que Santo Toribio de Liébana merecía la pena ser traído. Y aquí tenemos el cáliz de Valencia, el Santo Grial. Le digo el Santo Grial porque, como están de moda los libros sobre los templarios y el Grial sería el Santo Cáliz, y este cáliz, y lo he traído acá porque su santidad, estando en Valencia, celebró, y así me parece que es más que una pieza artística, que lo es, pues es una pieza sagrada. La parte de arriba es lo que sería el cáliz, que es la copa de arriba, que es una pieza que probablemente tiene un inciso con una pequeña, con alguna letra, creo que musulmana, árabe, perdón, no musulmana, musulmana es la religión, árabe es el lenguaje que hablan y escriben los de la península arábiga, y entonces este es el Santo Grial del Santo Cáliz de Valencia. Tiene toda una historia, habría estado en San Juan de la Peña y era un tesoro muy codiciado por la corona de Aragón. La corona de Aragón. Y lo dejo ahí porque es muy importante, habría estado en distintos sitios, pero esta figura del Santo Padre celebrando la Eucaristía con el Santo Grial, con el de Valencia, me parece tan hermoso. ¿Dónde está? Está en la Catedral de Valencia, en este altar. Este altar habría sido la sala capitular y es una belleza de un gótico flamígero hermosísimo, y en el centro no se ve, pero ahí está, en ese gran relicario, está el cáliz, el Santo Cáliz, y esta es una capilla donde está la entrada de la catedral de Valencia, que es una catedral gótica que estuvo enjalbegada en barroco, pero que ha conservado estas cosas tan hermosísimas, el Santo Grial. Continuemos. Otra cosa importante sería el santo sudario de Oviedo. Es muy curioso, a continuación vamos a ver la Santa Síndone, y el santo sudario tiene las mismas manchas que conserva la sábana santa de Turín. Se encuentra en Oviedo y en la Cámara Santa, que es este lugar que fue dinamitado en el 33,
cuando la Segunda República en España, que hubo unas revueltas tremendas. Es un edificio carolingio, estas coronas y aquello, y aquí tenemos, a la izquierda tenemos la cruz de las Victorias, que dicen que habría sido de Don Pelayo. A la derecha esta es la cruz de los Ángeles, que está en el escudo de la corona del Principado. Esta arqueta, que estuvo muy destrozada por la bomba, y luego aquí está la arqueta de las Ágatas, una verdadera maravilla. Y al fondo está, en ese cuadro, ahí está el Santo Sudario. El Santo Sudario, y después pasamos a ver la Sábana Santa de Turín. Repito, el mismo comentario, pues es una cosa impresionante. Científicamente siempre hay, es un tema siempre controvertido. Tiene estas manchas grandotas de acá, son porque había sufrido unos incendios y las monjas de Chambéry le cosieron eso. ¿Y quién es? Pues es un misterio esto como está. Es un verdadero. ¿Y dónde está guardado? En la capilla de Turín, en esta Santa Capilla, y aquí es donde se suele exponer. Es una verdadera una maravilla barroca impresionante. Turín, Sábana Santa. Otro elemento que tenemos aquí será la túnica de Tréveris. En Tréveris, Trever, teniendo en cuenta que en Tréveris es donde, recuerden que la historia de San Antonio con la cual se convierte nuestro padre San Agustín era aquí en Trever, porque en Trever era 3 vías, era donde se unían las vías de las autopistas de los romanos, y eran 3 vías, y ahí se conserva la Porta Nigra. Es un sitio importantísimo, y se encuentra la túnica, que dicen que sería la túnica inconsútil, está forrada por dentro y por fuera con unas telas posteriores, y la catedral sería aquí, allá al fondo el altar, y aquí está a la veneración de estos buenos alemanes que bueno, pues bendito sea Dios, que el Señor les dé alguna piedad, porque suelen ser menos así, pero esta veneración es hermosísima. Tréveris, la santa túnica. Antes de pasar ya a la imaginería, quiero hacer una reflexión sobre estas reliquias. A veces la gente que sea un poquito volteriana y con ganas de molestar nomás, dice, ¿eso quién sabe? Yo creo que hay reliquias que tienen pues una posibilidad grandísima de ser reales. ¿Por qué no? Pues los cristianos eran piadosos y guardaban las cosas. Sobre todo las que son las reliquias anteriores al siglo VIII. Del siglo VIII para atrás hay muchas que son de las que habíamos visto. Pues recuerden que habíamos visto el Lignum Crucis de Santo Toribio, el cáliz de Valencia, el sudario de Oviedo, la síndone de Turín y la túnica de Tréveris. Son reliquias muy antiguas, y por lo tanto la posibilidad de que sean reliquias reales es muy alta. Pero hay algo que me parece importante. ¿Por qué son importantes las reliquias? Lo mismo que las imágenes que a continuación vamos a ver. Las reliquias y las imágenes son importantes porque el pueblo de Dios les da culto, porque son elementos de unión con Dios, son la llamada de atención de la memoria de lo que Dios hizo por nosotros. No son importantes porque materialmente sean, que pueden serlos con toda probabilidad, pero la grandeza de las reliquias y la grandeza de las imágenes es el pueblo de Dios que les da culto. Mucho cuidado, porque usted coge ya tantas imágenes que por desgracia se encuentran en los museos y tienen la importancia
de que valen mucha plata en el mercado, pero no les da culto a nadie. Su importancia era el culto. Entonces, las reliquias y las imágenes son importantes, a mi modo de ver, porque el pueblo de Dios les da culto. Continuamos ahora con una serie de imágenes, las cuales pasaremos pues de una manera sucinta, porque estas dos partes primeras que hemos visto son importantísimas. Lo primero que vemos es la majestad de Badló. La majestad de Badló, el nombre de Badló es porque un anticuario lo compró, porque era una imagen fea, y él, sabiendo qué es lo que era, la compró y la regaló al Museo de Arte de Barcelona. Probablemente está vestido, su vestimenta y su porte es muy oriental. Acuérdense de cómo habían sido las representaciones de los Cristos allí del siglo VIII. Ya es hierático, tiene toda unas características muy propias del mundo románico, el románico, que comienza desde el románico, desde el siglo X hasta el siglo XII, al principio del XIII hay alguna cosa, pero esto es del siglo XII. ¿Dónde se habría hecho? En los alrededores del monasterio de Ripoll. Esta es una representación. Escogí esta porque es difícil, la fotografía de Ripoll, y esto es cómo había sido reconstruida después del iconoclasmo feroz que hubo en España alrededor de la desamortización de Mendizábal del 1836. Hay fotografías y dibujos terribles, y este sería en la cultura de este monasterio Santa María de Ripoll, habría producido esa joya que tenemos, que es la majestad de Badló. Después nos encontramos con este Santo Cristo leonés. Es el Santo Cristo de Carrizo, netamente románico, está en el ámbito de lo jacobeo, tiene unas maneras absolutamente estereotipadas para darle realzar su porte. Tiene la mirada puesta con unos azabaches, que es una técnica que se usa en los marfiles orientales también, que se encuentra en los marfiles de las arquetas de San Millán de la Cogolla y de San Felices. Se utiliza esta misma manera. ¿Dónde estaba este Santo Cristo que actualmente se encuentra en el santuario de San Isidoro de León? Pues se encontraba en este monasterio, que es el monasterio de Santa María de Carrizo, en León. Aquí vemos esta monjita cisterciense orando en el jardín que está detrás de ese hermosísimo ábside cisterciense, muy de comienzo, porque es muy románico. Continuamos. Nos encontramos con esta verdadera maravilla, que es el descendimiento de San Joan de las Abadesas. San Joan de las Abadesas es un monasterio catalán, que tiene esta joya del siglo XIII, que es estilísticamente siglo XIII, ya no tiene el hieratismo, pero todavía no se ha movido, y tiene una grande cosa que me parece importantísimo. Era muy venerado este descendimiento, y este descendimiento aquí en la cabeza de Jesús, que no se ve, pero búsquenlo, tenía una tapita metálica cerrada, y ahí se encontraba el Santísimo Sacramento. Por eso le dicen el Santo Misterio de San Juan de las Abadesas. En el siglo XV lo abrieron y encontraron entre unos paños, encontraron el Santísimo Sacramento incorrupto. ¿Dónde está? Este es San Juan de las Abadesas, como ven, románico del siglo XII, el convento, pero gótico del siglo XIII, el descendimiento.
Había muchas vírgenes, esta virgen la tomé, digo, de las que no se da culto, porque esta es del Museo de Madera Policromada de Valladolid, del Colegio de Valladolid, que es hermosísimo, pero esta virgen no tiene culto. Quería haber traído la Virgen del Camino, pero su porte pues es muy cultual y no se distinguía con la fuerza que esta, que es siglo XVI, culto al Señor que muere. Continuamos, y hay cosas que son hermosísimas, y quería traer este Calvario de Berruguete, que es el Calvario con el que acababa el retablo del convento de San Benito de Valladolid. El convento de San Benito era el convento principal de todo aquel reino y tenía un convento. El monasterio es inmenso, tiene un claustro podría ser herreriano, y el Santo Cristo. He traído esta foto para que vean cuál es el tamaño de las imágenes y el tamaño de esa concha sobre el que estaba puesto, y eso estaba ya a ver, 2, 4, como a 15 metros de altura estaba ese Cristo, que es muy curioso. Hubo unas peleas cuando lo hicieron y al final le pusieron barbas y luego se las quitaron. Es Berruguete, la maravilla de este artista que es influenciado por el mundo romanista de Miguel Ángel. Bien, aquí tenemos otra cosa hermosísima, que es Juan de Juni. Juan de Juni, este entierro de Juan de Juni, que era, aquí pone quién estaba en la tumba de un obispo, que le pusieron este adorno que es maravilloso, barroco, Juan de Juni, con una fuerza representativa maravillosa. Fue restaurado hace como unos 10 años y tiene el color en casi todas las partes. Mírenlo, acértenlo. Y del mismo Juan de Juni encontramos esta maravilla, que es Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid. Tiene la fuerza barroca del dolor en el rostro y el gesto. Está sentada sobre sí misma, muriendo en el dolor. Estaba adornada, yo la conocí, con las espadas, pero era algo que estaba añadido, y Juan de Juni la concibió así, con esta verdadera maravilla. Bien, pasamos aquí a una pequeña colección de lo que será la procesión en Valladolid. Es una procesión que imaginariamente ese mundo del siglo XVII va a tener toda esa fuerza, y entonces acuérdense lo que vimos cuando hemos estado comenzando, pues vimos la crucifixión del evangeliario de Rábula, y vimos la crucifixión del ahorcamiento de Judas, y vimos la crucifixión de Santa María de la Antigua. Mírenla, es lo mismo. Está los sayones, el que le está Longinos a la derecha, que le está, aunque lo tapa este sayón, que le está transverberando el corazón, y es un anacronismo porque Jesús está vivo y entonces está clavándole todavía está clavándole la mano y le están dando vinagre y le están transverberando el corazón, y se están jugando estos dos de adelante, se están jugando la túnica. Es lo mismo, el mismo sentido, que me parece tan importante. Estos Cristos de Gregorio Fernández, unos detalles, voy a ver este y otro más, para que fuera más patético. Los dientes solían ser sobre todo de marfil, y los ojos de cristal, y las heridas, que aquí a la derecha se ve una, eran puestas en corcho pintado,
para que se diera la vida. El gesto es maravilloso. Continuamos este descendimiento que es con toda la fuerza representativa. Son las mujeres, Juan, Nicodemo, son los que están. La fuerza representativa. Continuamos. Este Gregorio Fernández, este y el siguiente, es el concebir el dolor, esta piedad, pero es la piedad que así como Miguel Ángel la concibe en sus piernas y hace que sea más grande, aquí Gregorio Fernández lo que quiere mostrar es el dolor, el cuerpo lacerado de Cristo, es en todo su esplendor, que tiene, lo veremos en un momento, los dos ladrones al lado y lado. Este es el que me parece el más fuerte, y yo les decía, en el rostro vemos los dientes de marfil, los ojos de cristal y en las rodillas los apuestos de corcho. Y es el desnudo de la muerte, la inanidad. Púdicamente a veces lo cubren porque la imagen puede levantarse, es una imagen exenta y se suele poner con un paño de seda, es una verdadera maravilla. Estos son, ahora permítanme simplemente, esto, ¿dónde se venera? Pues aquí tenemos, están pasando delante del Colegio de la Santa Cruz en Valladolid, está pasando la Virgen de las Angustias delante del Señor caído. Aquí pasa los pasos de la Semana Santa en la Plaza Mayor de Valladolid. Aquí pasan delante del Colegio de San Gregorio. Esta es la iglesia, no es de San Gregorio, pero la parte de atrás es donde está el museo donde se conservan estas imágenes, y aquí vemos procesionalmente esta piedad de Gregorio Fernández. Una atención, aquí los pasos son arrastrados con ruedas. Pasamos al mundo barroco de Sevilla, y si hay algún Cristo que es importante, es el cachorro. Este es el Cristo, el cachorro. El joven, esa palabra es intraducible, aunque la pueda traducir usted, es para un sevillano, es la persona, es el joven, es el cachorro. La anatomía de este siglo XVII es maravillosa y los imagineros son, aquí tenemos a la Esperanza Macarena. De la Esperanza Macarena no se sabe quién es el escultor, probablemente sería un tal Pedro Roldán, que va a tener una hija muy famosa, la Roldana, que hace poco restauraron unos ángeles que eran de la Roldana. Y esta es la Virgen Macarena. Y a continuación vemos que es una procesión del sur de Andalucía. Este es el paso donde el manto es la belleza del rostro de María y es la gloria que le da el pueblo que la ama, poniéndole el trono a su dolor. Esta procesión, el lugar es privilegiado porque es la catedral mezquita de Córdoba. Y me parece, aquí hay una cosa que es muy curiosa, porque aquí hay un señor que está en primera fila, y este señor que está en primera fila es un cargador, porque estos pasos se llevan al hombro. La ornamentación, los ciriales, todo este mundo, hay que entender que Sevilla fue la gran capital. Aquí vemos también, Córdoba. Aquí está en la entrada, aquí está la mezquita de Córdoba, y aquí a la derecha está este muro que se ve, es el patio de los Naranjos de la mezquita de Córdoba. Entendemos aquí
estos pasos y estas personas que participan llevando incienso, que participan llevando las reliquias, los nazarenos llevando sus velas, es Sevilla. Y me pareció tan pertinente trayéndolo porque este año no hay procesiones, pero los sevillanos han puesto a sus imágenes para darles culto. ¿Cuál es la importancia de las imágenes? El culto que les damos. Ciertamente en lo artístico son una maravilla, pero lo importante no es que sean hermosas, lo importante es que el pueblo de Dios les da culto y por eso están hoy acá. Entramos en otro momento que es Murcia. Murcia tuvo un imaginero que es Salcillo, entren porque Salcillo es una preciosidad, y es el artista barroco murciano con la luminosidad de los rostros. Este ángel de este huerto de los olivos tiene toda la potencia de una imagen divina. Y aquí está el pobre Pedro y el pobre Juan que están ahí durmiendo. ¿Cuare dormis? Le dice Pedro, pero ¿por qué duermes? La dolorosa de Salcillo. Es, como ven, otro gesto totalmente distinto a la Macarena y al estilo sevillano. Murcia es luz, Murcia es vida. Aquí tenemos, así como los pasos sevillanos entran de una manera más hermosa pero centrada, aquí en Murcia no. Queda San Juan, este Salcillo es tan bello, puesto de una manera así ostentosa y va mostrando, ese es el Cordero, ese es Juan el Evangelista. Es joven y es una hermosísima. Aquí tenemos la Santa Cena, cada uno de los apóstoles es una obra de arte. Y aquí están los cargueros, que aquí en Murcia no van cubiertos, sino que van con ese capirote distinto. Y tiene una característica que la voy a pasar al siguiente. Vean ustedes que van llevando ese paso grandísimo, ahora veremos los de Guatemala, que son mucho más, y van llevando y van vestidos con un calzón corto, porque esta era la vestimenta que llevaban los campesinos murcianos y llevaban ese calzón corto porque son marismas y necesitan llevar las piernas al aire. Hay unas novelas de un gran artista que es diré, no me viene, que es la casa donde vive el campesino, y esto recuerda a esa huerta murciana que la canta tan bellamente la zarzuela. Este es un elemento castellano, es de otra ciudad, y es moderno, pero me parecía tan importante porque ¿cuál es la imaginería? ¿Cuál es lo importante qué es lo más importante de la Semana Santa? La resurrección. En todos los pueblos se celebra el domingo de resurrección y este paso me parece hermosísimo. Aquí seguimos caminando y entramos en Montpós. En Montpós tenemos la riqueza de la luz, la riqueza de la vida en estos pasos tan hermosos. Tenemos aquí la Santa Cena, el beso de Judas, la condena de Pilatos, el ecce homo, Nuestra Señora, y esto tiene recuerdo de lo sevillano, pero hay que entender que estamos en Montpós. Esta me parece tan bella, estos portadores montposinos, hermosa, Montpós, la ciudad del caño de la loba, Montpós. Dejó de ser importante porque el río cambió y el caño de la loba que pasaba por la Albarrada
dejó de ser navegable, pero Montpós sigue ahí. Ahí teníamos nuestro convento de San Agustín. Este es el Santo Entierro de Montpós. Ahora veremos, recuerden que Montpós, las casas son todas de un piso. En cambio, pasaremos a Popayán y son de varios pisos. Esto es Montpós. Lo bonito de Montpós son las ventanas, cada una es distinta y tiene un poyo sobre el que reposa la reja y todos son distintos. Este es el Santo Entierro de Montpós. Aquí estamos frente a la iglesia de Santa... una de las iglesias, no me viene el nombre. Aquí es muy curioso porque hay unos leones divertidísimos por ahí en el campanario hermoso. Montpós. Y aquí entramos en Popayán. Les decía que Popayán es la ciudad señorial, porque era muy rica Popayán. Entonces la ciudad, acuérdense, cuando el terremoto, pues la ciudad tiene por lo menos 2 alturas y las muchachas que van llevando los perfumes y los portadores son Popayán, hermosas. Estas mujeres payanesas que van poniendo los saumerios delante de las imágenes. Resurrección, ¿se han dado cuenta? La anterior, los portadores iban de negro, aquí van de blanco. Es la resurrección. Popayán, aquí está el saumerio, la muchacha llevando la crucifixión señorial, Popayán. La grandeza de esta ciudad. Allá arriba aquella ermita hay que subir bonito. Es una ermita penitencial. Van estos soldados que parecen del guardia presidencial. Aquí seguimos en Popayán con esta Verónica, con este San Juan, con este Ecceomo, el Ecceomo de nuevo. Estas lindas muchachitas que desde bebés saben que hay que llevar incienso y flores a la procesión. Nuestra Señora del Carmen, el Santo Cristo, la Virgen. Y entramos aquí para terminar, porque quería decir que hay muchos lugares, pero solamente esto, vean ustedes las imágenes y verán ustedes con qué singularidad el pueblo guatemalteco pone toda la fuerza en estos tapices, en estos pasos procesionales que son inmensos. Cuenten cuánta gente. Es un sentido, cada cual vive lo que habíamos visto al principio, cada cual lo vive de una manera. Es deslumbrante este paso del sepulcro y no lleva ruedas. Este señor, estas muchachas que van llevando a María, pasan por delante de la catedral y son en el mismo paso diversas cosas. El ángel que está esperando a que resucite. El Señor muerto. Hay otra, esta es una fotografía promocional, pero me parece hermosa. María, estos cargueros, parece tan fuerte, tan bello. Los saumerios vistos desde otra forma. Mire esos niños turiferarios, cómo llevan
el incienso delante de nuestra Madre. Esos estandartes que van mostrando el Vía Crucis. Y pónganle cuidado al piso, pónganle cuidado los tapices tan hermosos. Estos romanos que van acompañando a estos pasos inmensos y maravillosos. Hasta aquí nos quedamos y les agradezco su atención y quiero decir que todo esto es importante, lo repito una vez más, es importante porque es el pueblo de Dios dando culto al Señor. Artísticamente es valiosísimo, pero su mayor valor es el pueblo de Dios, Dios en el pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenas. Gracias, Padre. Gracias, Chao. Padre. Buenas tardes, buenas tardes.